Buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio se reúne en esta biblioteca para efectuar nuestro acostumbrado acto que realizamos el segundo sábado de cada mes. En esta ocasión es rindiéndole homenaje a los 500 años de fundada la ciudad de La Habana. Tenemos dos invitados de lujos para conversar sobre La Habana, sobre la fundación, sobre sus orígenes. Me refiero a la doctora Rosa Leonor Wiseman y a Ramón Fernández Larrea. Luis de la Paz hablará más a profundidad de ellos. Y aunque todos los conocemos, pues Luis dirá mucho más de ellos. Aclaro que mi nombre es José Antonio Albertini. En estos momentos soy el presidente del PEN Club de Escritores en el Exilio. Y como ustedes saben, todos saben, el PEN Club es una organización internacional y nuestro PEN forma parte de esa organización. Somos un PEN en exilio por las circunstancias que todos ustedes saben que existen en Cuba, donde no hay libertad ni de expresión ni de creación. También quiero decirles que esta actividad la estamos grabando y la vamos a compartir con los diferentes centros de PEN, sobre todo de Hispanoamérica. Asimismo, quiero decir que tenemos un invitado especial aquí que dentro de algunas horas tomará un avión para regresar a su país, Argentina. Me refiero a Leandro Gasco. Párate, mi querido Leandro, un momentico. Por favor, mira para la cámara, para Wenceslao. Leandro Gasco es un periodista internacional, analista político, locutor, productor y conferencista. Tiene más de 6 libros publicados y transmite a través de la radio sueca la tertulia de Estocolmo, que sale por la radio Buchirka, así se llama, la radio sueca. Yo tuve pues el privilegio, Ernesto Díaz Rodríguez y yo, el año pasado de visita en la Argentina para una reunión del PEN Club Internacional. Tuvimos el privilegio de ser entrevistados por Leandro. Leandro ha hecho un esfuerzo y está aquí con nosotros hoy para participar. Vino invitado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana y asistió la pasada semana a un evento de ese instituto. Gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros. Y bueno, le voy a hacer la palabra algo. No vamos a sentarnos en la mesa ahora, en este momento, para que las imágenes de La Habana que se están proyectando y van a proseguir sigan sucediéndose. Pero ahora tengo a Luis de la Paz, nuestro secretario, y fue el que organizó este cuento. Luis, que es un habanero puro, puedo decir porque lo sé, que bebió de los pechos pétreos de la India de la Fuente y conversó muy quedamente con el Cristo de La Habana. Todo eso está recogido en un magnífico cuento. Yo estoy parafraseando sobre un magnífico cuento de este Luis de la Paz y fue el que me ha inspirado pues esta pequeña broma, que no es tanta broma como es una realidad. Luis, por favor. Gracias a Bertini, gracias a PEN Club. Buenas tardes, tengan todos. Hoy venimos, como se ha venido anunciando, a celebrar los 500 años de la fundación de La Habana. Se van a realizar varias actividades a lo largo de diferentes ciudades y de diferentes eventos, y el PEN Club ha querido ser parte de esas celebraciones porque es la capital de todos los cubanos. Y precisamente pensando en esa condición de capital de La Habana como la capital de los cubanos, he preparado un breve texto que quiero compartir con ustedes, donde un poco trataré de, muy brevemente, de poner en contexto este homenaje que vamos a realizar esta tarde. Dice: como todo episodio que se remonta a tantos siglos, hay mucho de leyenda y reconstrucción en la historia cuando se busca información sobre la fundación de La Habana, la capital de los cubanos. Parte de la función que existe alrededor de la fundación de La Habana se debe a que muchos registros fueron destruidos por fuego y otras calamidades. Lo importante es que se ha establecido el 16 de noviembre de 1519 como la fecha de la fundación de La Habana
y ya se está celebrando el 5º centenario de su establecimiento. Haciendo historia, más bien repitiéndola, la ciudad tuvo 2 asentamientos anteriores al que se conoce como el último y definitivo, el que todos conocemos. En 1514, el conquistador Pánfilo de Narváez, bajo las órdenes de Diego Velázquez, creó el asentamiento bajo el nombre fundacional de Villa de San Cristóbal de La Habana, en la desembocadura del río Onicalcinal, cerca de la playa Mayabeque, en lo que se conoce como Batabanó. O sea, estuvo primero en el sur de la isla y luego en el norte. Años después, en La Chorrera, junto al río Casihuahuas, que todos conocemos como el río Mendares, se dice que los españoles durante su establecimiento trataron de hacer un embalse de agua para conservar el preciado líquido. El portal Curret dice que aún se conservan los muros de contención de esa obra hidráulica, la cual cataloga como la más antigua del Caribe. El tercer y definitivo desplazamiento de La Habana como ciudad tuvo lugar, como ya se indicó, el 16 de noviembre de 1519, cuando el conquistador español Diego Velázquez, en nombre de los reyes de España, registró su tercer y definitivo asentamiento, el actual. Vale curioso destacar que la conquista, o sea, el descubrimiento de América fue un día como hoy, 12 de octubre de 1492, y en 1519, o sea, 27 años después, ya se fundó La Habana, que era la 7ª y última de las 7 villas que se fundaron en Cuba en aquella época. De manera que uno de los sitios que más rápido creció y adquirió importancia para la corona fue Cuba y sus diferentes lugares y asentamientos, como hizo Baracoa, después que fue el primero, y después el 7º, que fue La Habana. La Habana ha crecido, evolucionado, ascendido y también decaído, especialmente en los últimos 60 años, por falta de mantenimiento, nuevos barrios y edificaciones, esas que transforman el rostro de las ciudades y que es indicio del crecimiento y desarrollo. De cualquier manera, el centro histórico de la ciudad de La Habana ha sido declarado Monumento Nacional por el gobierno cubano y desde 1982 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha querido celebrar la fundación de La Habana, y para ello contamos con el poeta y periodista radial Ramón Fernández Larrea y la doctora Rosa Leonor Wilmar. Antes de leer las notas biográficas de ellos e invitarlos a que vengan acá a la mesa, voy a mostrarles algunas imágenes de la ciudad de La Habana y de sus alrededores, fotos históricas que seguramente todos disfrutaremos y evocaremos a algunos sitios. Permiso. Esta, bueno, ya la hemos visto, está la entrada, ahí se ve en la punta el morro y el canal de la bahía. Esta es una antigua bodega, dice La Habana en el siglo XX, negocio asturiano. Esta es una vista aérea de La Habana más contemporánea. Luis, voy a hacer unos comentarios en lo que tú pasas esas vistas de La Habana. Y es que el PEN Club es una organización cultural, como ustedes saben, y la historia es cultura. Y por lo tanto, es nuestro deber conmemorar los 500 años de La Habana, porque La Habana, así como Cuba entera, pues encierra mucha cultura, mucha historia, y repito que es deber nuestro destacar eso sin deformaciones y sin convertirnos en unos mitificadores de la historia. Retratar la historia tal como es y llevarla paralelo con la literatura, porque literatura es historia, historia es literatura. De lo contrario, pues haríamos lo que el régimen castrista ha hecho durante 60 años, una especie de metahistoria
acomodada a los caprichos de un hombre primero y ahora de una dinastía. En esta foto se ven más carros que lo que hay en toda Cuba hoy en día. Una foto muy emblemática de lo que es la ciudad de La Habana con el Paseo del Prado, que corre hasta la bahía, hasta el final donde está el Morro. Esta también es otra foto emblemática de La Habana, de la época gloriosa de la ciudad de La Habana. Probablemente este sea la calle Obispo, una calle de esta bien estrecha y muy linda de La Habana Vieja, sí. De hecho, el crecimiento de La Habana se debió en gran medida a la disposición real de los reyes de España que fuera centro de reunión de las flotas que partían de las Américas cargadas de oro, plata y otras especies hacia la metrópoli. Eso hizo de La Habana una ciudad muy cosmopolita que creció rápidamente, ya que en lo que se reunían las flotas para emprender el viaje hacia la península ibérica, en este caso, pues desembarcaban, se hospedaban, consumían y aportaban a la cultura. Se ha dicho que La Habana fue y sigue siendo, a pesar de que parafraseando o recordando el título de una película famosa española, la hayan querido convertir en una vieja dama indigna, pues no lo han podido lograr, porque ese espíritu adquirido desde la época de las flotas y por la importancia que La Habana tuvo, pues siempre se ha mantenido. Hay quien dice, y yo no soy habanero, pero hay quien dice que el habanero es diferente a todos los demás, que es una especie de persona diferente, habla diferente, piensa diferente, se expresa diferente, y dicen que es por la influencia cosmopolita que tuvo desde la época de las flotas. Esos son estudios que se han hecho y es lo que dicen. Y eso trajo pues su crecimiento tan grande. Fue así que La Habana durante la guerra de los 7 años, que se llamó así, que se sostuvo entre Francia, España e Inglaterra, que por cierto, algunos historiadores dicen que fue la primera guerra mundial que existió, porque en aquella guerra se combatió hasta en la India. Bueno, trajo por consecuencia que los ingleses, ¿qué fue lo que hicieron? La Habana. Tomaron La Habana y luego sí, por un ventajoso trato para Inglaterra, la cambiaron por la Florida, que prácticamente ustedes saben que la Florida sola es una nación, porque es un estado inmenso. Siempre fue muy importante, lo siguió siendo, datos que todos ustedes saben. Cuando Fidel Castro llegó al poder, la ciudad de La Habana tenía más cines que Nueva York. Salas de teatro, muchísimas. La cultura, arrolladora. Déjame comentar esto antes de seguir. Esta foto, no sé si es cuando se estaban construyendo las líneas de tranvía o todo lo contrario, cuando ya las estaban quitando, pero obviamente había un sistema de tranvía para la comunicación de transporte público muy eficiente en aquella época en La Habana. Lo que no sé si es que a ellos estaban quitando o no. ¿Perdón? No, ellos están poniendo. No lo están quitando, la están tapando. Ahí lo están poniendo. Porque está Miren los carros, la lista. Estaban poniendo. Pues estamos hablando. Bueno, después fue muy eficiente el sistema de transporte. Mire la línea, cuántos tranvías circulaban por La Habana en aquella época. Si aquella foto anterior era la construcción, fue muy efectivo y muy asombroso. Y abundando en lo que Luis dice,
la radio en Cuba. Cuba fue uno de los primeros países de este continente americano en tener radio. En el 22 fue la radio, porque Teresa lo sabe bien. Que 133 emisoras. Rita Montaner cantó en ese. ¿Cuánta Chucho? Chucho es uno de los mejores locutores radiales que ha tenido Cuba. Había en el 59, éramos 133 emisoras. Y en el 1950 se hizo la primer transmisión de televisión. Y 33 en la capital de 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, había 33 emisoras de radio. Y mi maestro de canto cantó Y Canal Rojo, al caminar, el canal era ya en esa estación color. de radio. En el 22. Claro. Esta foto también es muy bella porque es la calle Reina y se ve la iglesia del Carmen. Ese es el Carmen, creo. Ese es el Carmen, la iglesia del Carmen. Con la Virgen arriba en la... Sí. La plaza de la catedral. Es- Dice Cinema La Rampa en 1950. Arriba lo dice chiquitico. Mira esa ciudad que bella, ¿eh? Gran país. Incluso a pesar de todo el deterioro que tiene, personas que viajan por diferentes motivos extranjeros a Cuba, a La Habana, llegan encantados. A pesar de ese deterioro, pues lo que quisieron convertir en una dama indigna sigue siendo una dama muy respetuosa. Y todo el mundo pues así lo sigue considerando. No solo ese emporio de historia y de arquitectura que ha creado para disfrute de los turistas Eusebio Leal, el llamado historiador de La Habana, sino hasta las ruinas de La Habana están llenas de historia. Yo quisiera mencionar en este detalle de esta imagen la manera en que visten las personas. En La Habana se vestía con una gran elegancia y Del encanto. sí, no sé, pero la gente vestían, había una intención de vestir elegante y de... Bueno, algo que se ha ido perdiendo. figuras como María Félix, Mario Moreno Cantinflas, iban a vestirse al encanto en muchas ocasiones. María Félix era visita frecuente a El Encanto. Viajaba desde México a la tienda El Encanto. Un traje del sol valía $100. Con 2 pantalones. Pues no era caro para aquella época. Con 2 pantalones. Aquí tenemos una foto del mercado, me imagino que sea de principio de siglo, quizás los años 20 o 30, porque hay muchos carros a caballo, pero Cuba se abastecía de los productos del agro, ahí están. Este es el mercado de Cuatro Caminos probablemente. Bueno, La ¿sí? Habana tenía terrenos, campos muy fértiles, muy aledaños, y además Cuba rápidamente, que los gobiernos republicanos, que tanto los tratan de desprestigiar todos con sus virtudes y defectos, hicieron por Cuba. Y una de las primeras cosas que se hizo, y que el que la culminó fue Gerardo Machado, fue crear una red de caminos, de carreteras, de ferrocarriles fantástico. Ningún producto estaba lejos de ningún pueblo, de ninguna capital. La carretera central fue una obra monumental para su tiempo, que se hizo con mulos y burros, pues no había camiones para aquella época. La Ford quiso financiarla. La Ford le dijo a Machado: nosotros te construimos la carretera central, pero tú tienes que darnos, no sé por cuántos años, la concesión que los únicos automóviles que pueden entrar a este país son Ford. Y Gerardo Machado dijo que no. Y la carretera central fue una monumental obra de ingeniería que hoy en día, porque se comenzó a construir en los años 20.
Los ferrocarriles de Cuba, una isla con una red de ferrocarriles, que yo no creo que hay isla en el mundo que tenga esa red de ferrocarriles, a no ser Gran Bretaña tal vez, pero la red de ferrocarriles de Cuba era única. O sea que no había producto lejos. Por ejemplo, si nuestro amigo Larrea cultivaba un plátano en Bayamo, en menos de 6 horas estaba en La Habana. Si no se lo comía en el camino. Al final se ve la iglesia de Reina. Antonio, quisiera añadir algo, que el telégrafo y el correo tuvieron un gran desarrollo en Cuba. Bueno, el telégrafo... Los pueblecitos más chiquiticos, donde no había carretera para llegar ni había nada, la comunicación del correo y del telégrafo existía. Recordemos, mira, ya que tú hablas del telégrafo, recordemos que en el 1869 Carlos Manuel de Céspedes y demás patriotas tuvieron que acelerar el alzamiento del 10 de octubre, que se conmemoró el jueves pasado, por una comunicación telegráfica. O sea que el telégrafo cubría toda Cuba desde época de la colonia. La luz eléctrica también llegó a Cuba rápidamente. Por cierto, que una de las primeras ciudades que tuvo luz eléctrica en Cuba fue Santa Clara, de donde soy oriundo, junto con mi querido Pedro Corso, por obra de Marta Abreu, llevó la luz eléctrica a Santa Clara. Bueno, pero fue una de las primeras. Y fue Marta Abreu antes del 1900. Mi padre, que era telegrafista, decía que una carta de Nueva York a ese pueblito donde viví yo parte de mi niñez, que se llamaba Cartagena, demoraba solamente 3 días. Mira qué clase de comunicación de correo había. Sí. Y había casa con plasma. Luis, ¿ya comenzamos? Eléctrica, como mi casa. No teníamos luz eléctrica en el campo. Bueno, hemos visto unas vistas de La Habana y estamos muy orgullosos de este acto que estamos efectuando hoy, porque, como lo dije al principio, aunamos historia, literatura, lo estamos aunando todo. Déjenme decirle que nos hemos enterado por nuestro amigo Leandro Gasco que el año que viene la Feria del Libro de Buenos Aires, ciertas autoridades argentinas con las autoridades castristas se la van a dedicar a la ciudad de La Habana. Pero todo eso está en manos de la Embajada de Cuba en Buenos Aires, toda esa gestión. Eso va a suceder el año que viene. Ya nosotros, ya desde ahora, estamos rindiéndole homenaje a la ciudad de La Habana. Bueno, ya hemos visto todas las imágenes. La última que quise dejarle era la imagen de Cristo de La Habana, que es también un poco el símbolo, uno de los símbolos que adornan a la ciudad capitalina. Ahora sí quiero invitar acá a la mesa a la doctora Rosa Leonor Wismar y a Ramón Fernández Larrea, que van a hacer su intervención. El primero que va a estar acá hablándoles de La Habana va a ser Ramón. Ramón Fernández Larrea nació en Bayamo en 1958. Es guionista de radio y televisión. Ha publicado, entre otros, los poemarios El pasado del cielo, Poema para ponerse en la cabeza, Manual de pasión, El libro de las instrucciones, El libro de los salmos feroces, Cantar de tigre ciego, Yo no bailo con Juana y Todos los cielos del cielo, poemario con el que ganó en el 2014 el Premio Internacional de Poesía Gastón Vaquero en España. Además es autor de las antologías personales Si yo me llamara Raimundo y Nunca canté en Broadway, así como del libro Cabiosiles, los músicos de Cuba, retratos poéticos de gloria de la música cubana. Este libro lo va a presentar Ramón el mes de noviembre, el próximo mes, durante la Feria del Libro
de Miami. Gracias, Ramón, por aceptar la invitación. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Y el micrófono es tuyo. ¿Es aquí? Sí, aquí. No toques el micrófono, Ramón. No, ya sé, ya lo digo, Se sobreentiende ya. Ya. Menos mal que estamos celebrando los 500 años de La Habana ahora, ¿no? Pero no se puede tocar nada. Porque si esperábamos una semana más se caía. La Habana no solamente son nuestros recuerdos, las memorias. La Habana para mí es también todo Cuba, porque a La Habana llegaban y de La Habana salían todos los que iban a triunfar. Todo entraba y salía por La Habana. Y de alguna manera, hasta yo que nací en Oriente, en el Bayamo, también sentía ese orgullo de La Habana. Yo conocí una gloria, un símbolo de La Habana, le han hecho una estatua y todo, el Caballero de París. Y conversé 2 o 3 veces con él. Y una vez me acuerdo, yo era muy joven, en 2 y 23, él me pidió un cigarro. Y yo hice así, saqué y le di como 4 o 5 cigarros. Y él me dijo, espere, joven. Y me dio un papelito, él había escrito un papelito. Y me dio un papelito que decía, Dios, paz y Fidel. Ahí me di cuenta que estaba loco. Esas 3 cosas no mezclan. Memoria de una ciudad singular. La Habana no es el ombligo del mundo, pero el mundo ha pasado por ella y su aliento de ciudad fervorosamente desordenada ha salido a todos los confines. Será tal vez por eso que una memoria de La Habana tiene que ser, casi obligadamente, una memoria singular, fragmentada, personal, emotiva. Decía Alejo Carpentier que La Habana es la ciudad de lo inacabado, de lo cojo, de lo asimétrico, de lo abandonado, comparándola un poco a la pasión de los coleccionistas que encuentran placer en la afición y no en la labor concluida. Algo de razón le asiste a Carpentier, pues nuestra nacionalidad parece obra de algo superior que fue empatando cabos, pegando recortes tomados en aparente azar de allá y de acullá, un puzzle casi mágico en los colores, la arquitectura, las maneras de mirar y sonreír. Nada termina nunca de hacerse. Lo completo aburre, desalienta. Lo perfecto es tan gris como la muerte. Pero esa ciudad inacabada fue creciendo toda ella con música traída desde todos los vientos posibles. Y en cada piedra se juntaron esos sonidos para que nacieran hijos suyos, los negros y sus cabiosiles a sus deidades, que en fiestas y días de reyes soltaban el bronco y amenazante rugido de otro continente, y éste encontró en el aire cuerdas europeas que se ajustaron con perfección inusitada. De los barracones a los puertos, de los cortes de caña a la alegría dominguera de batelles y canturías, todo cayendo en una gigantesca olla, como en un ajiaco, un cocido, un potaje sonoro y sabroso. Esa es la memoria que te propongo de La Habana, una urbe que se hizo entonando canciones mientras se lavaban las sábanas del amor o la muerte, que llevaba música en cada pared levantada, en cada tronco aserrado, en cada teja cosida, y que el sol eterno y distinto del trópico acabó de remezclar con la melaza de viejos rones piratas y miedos antiguos. Una ciudad donde se camina bailando y que hasta el ruido de moverse con una música hizo nacer un ritmo. Esta historia comenzó por una nostalgia y en la infinitud de la distancia surgió la sed de conocer qué decían los susurros que vi siempre de niño en los labios de mi madre. Bajo qué cielos caminaban mis abuelos
o qué música les hizo tocarse las manos por vez primera. Creo que en ese instante, regresando a la tierra que fue un poco el origen de todo lo que soy, la curiosidad de saber a dónde iba me obligó serenamente a investigar de dónde venía. Entonces comenzó el descubrimiento de una gran ciudad y he querido explicarme explicando cómo llegó a ser esa luz invencible en los impulsos de todo el que la conoce o al que su dulce nombre le rozó los oídos. Pero no quiero que haya equívocos. Hay nostalgias y nostalgias. Nada hay en esta de sentimiento rencoroso o doliente de mutilaciones, sino del encuentro asombroso, lento, gratificante, de aires que en el aire se van uniendo con naturalidad y feliz desparpajo en la sangre y el corazón. Una ciudad en la memoria, singular, mía, inacabada e inacabable, con un montón de noches que se convierten en una sola, para que en un mínimo destello de ellas me reconstruya el tiempo contra el tiempo y salga victorioso el ser que quiero ser. Eso me ha convertido en un coleccionista de momentos y a través de la música que tuvo cada instante he ido reconstruyéndole los rostros múltiples que ha ido teniendo la ciudad. Un lugar que fuera fundado 3 veces en 3 sitios distintos hasta encontrar su natural acomodo junto al mar que la amenaza y la abriga. Un conglomerado humano que coincidía en el punto exacto de todas las rutas abiertas a la geografía. Una ciudad que fuera aldea de indios y que creció entre salvajes asedios, viajes truncos, visitantes ilustres, y que entre sus tantos nombres mantuvo incólume su nombre primario. Un agujero en el mapa del sonido, cuyas fortalezas se construyen entre letanías incomprensibles de hombres desmembrados de sus tierras, con el oro arrancado al alcohol de sus tabernas, ha de tener una diversidad misteriosa de olores y timbres. Una ciudad que llegó a poseer a la altura de 1960 más de 90 lugares dedicados a la música, locales donde se podía amar y bailar, escuchar las tentaciones de una trova en un café al aire libre, los guiños eróticamente dolientes de un feeling o sudar de sublimes delirios entre el danzón y el mambo, girando hasta el desfallecimiento a toda hora, y donde las guitarras de amigos cruzaban el ardor de los rones, juntándose a los toques de santos y a la penuria picaresca de un cajón de bacalao, llegado de Galicia, percutido por un mago de piel muy negra. Esa es la ciudad que he aprendido a amar. He tenido que estar lejos para irla haciendo nacer paso a paso como un artífice que engarza toda la urgencia de lo imprescindible y que intento cada semana en 1 hora contar para encender otros amores por ella en Radio Gladys Palmera, un latido latino en el corazón de Barcelona primero, y luego en Miami, su sitio natural, a través de la poderosa 670 y Cadena Azul 1550, cada domingo a las 2 de la tarde. Es mi hora de amor y homenaje, mis 60 minutos de estupor, pues contándotelo, también me voy asegurando de que las cosas fueron así, o se sentían de esos modos diversos que me hacen bailar en el pecho la música inabarcable que ha parido esa Habana, de la que tengo ahora, solo ahora, mi singular memoria. Tal vez esa fue la razón que hace algunos años me hizo escribir también estas otras palabras. Yo no regreso nunca a nada, no vuelvo a ninguna parte porque jamás me he marchado de lo que amo y me mantiene vivo. Nadie me arranca de lo que pertenezco y es rotundamente mío. Bajo la noche catalana, en las calles de melancolía de París, en viejos pueblos volcánicos de Canarias, tengo una luz. De esa luz baja una lluvia como un son espléndido como la vida, con guiños de mujer y olores que me mecen, y el alma se divierte y se expande, y es la única razón que nos une y nos abraza a todos por igual, a tristes y serenos, a poetas y amargados, a viudos y cumbancheros, a cercanos y lejanos,
los que siempre nos encontraremos en el único mar de nuestros sueños reales. Muchas gracias. Bello homenaje que le ha hecho La Habana a Ramón Fernández Larrea, que repito lo que él dijo también en su presentación, que tiene un programa de radio dominical a las 2 de la tarde en la estación 670 y 1140 AM, que se llama Memoria de La Habana. Y le quiero dar las gracias doblemente porque Ramón esta noche tiene otra presentación en el Museo Cubano, así que ha tenido un día de mucha actividad para él y ha querido compartir con nosotros esta jornada. Nacida en La Habana, la doctora Rosa Leonor Wismar es bisnieta del mayor general y lugarteniente general Calixto García Íñiguez. La doctora Wismar está doctorada en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, tiene un máster en lengua inglesa también en la Universidad de La Habana y es graduada de piano del Conservatorio V. de Black. Tras salir de Cuba al exilio, se estableció en México, donde ejerció como profesora de etimologías grecolatinas y literatura hispanoamericana. Impartió clases en la Universidad Anáhuac de México, donde enseñó expresión oral y escrita. En Miami se desempeñó durante muchos años como profesora de inglés en el Miami-Dade College. Fue columnista de Diario Las Américas. Su trayectoria la ha llevado a dictar conferencias de temas históricos y culturales en diferentes foros. Fue parte del comité del centenario de la instauración de la República de Cuba en el 2002. Es miembro del board del Instituto San Carlos de Cayo Hueso y miembro del board editorial de la revista Herencia Cultural Cubana. Para mí es un placer poder presentarle a la doctora Wismar. Muchas gracias. He tocado muchos, a través de los años. Primero quiero corroborar que no hay eco ni molestia auditiva entre mi voz y ustedes. Quiero tener la distancia correcta para yo misma no taparme. Ustedes me indican, por favor. Yo he microfoneado mucho y me doy enseguida cuenta en cuanto el público no capta el sonido de la voz correctamente. Hoy estoy un poquito disfónica. Alteración del fono. Afónica sin sonido. Tengo sonido, pero no perfecto. Bueno, lo más bonito, gracias al Pen Club y a mi queridísimo presidente, José Antonio Albertini, gracias a Luis de la Paz, también por la invitación de ustedes. Felicidades, Fernández Larrúa, por compartir contigo esta tarde y con ustedes también. Lo más curioso de todo esto es que el habanero no siente que es habanero. Es una naturalidad como llevamos la cubanía adentro hasta que salimos al exilio, que entonces somos orgullosos, presuntuosos, no pretenciosos, no presuntuosos, y nos creemos la divina garza. En Cuba no nos creíamos la divina garza porque hubiéramos sido muy pesados. El que hubiera ostentado de algo o algo hubiera caído muy mal. Entonces éramos habaneros con naturalidad. Lo interesante era cuando alguno de nuestros queridos coterráneos venía a La Habana, y no sé por qué sí Camagüey, porque sí Santiago, porque entonces había esa sensación de lo foráneo. Pero el cubano, gracias a Dios, no éramos por lo que teníamos, sino por lo que éramos. Quiero diferenciar bien eso cuando hoy en el exilio ostentamos todo lo que teníamos y todo lo que llegamos a hacer, pero nunca ostentábamos lo que éramos, porque hubiera sido una pesadez, hubiera sido una soberbia, hubiera sido una pretensión, no hubiéramos caído bien. Pero aquí nos reforzamos con lo que fuimos, no con lo que teníamos. Y
tuvimos lo que teníamos porque fuimos. Y espero que no lo dejemos de ser. Esto hay que decirlo un poquito más despacito para poder asimilarlo. La Habana, el habanero, por decirlo propio, no la sabe ver. No tiene conciencia. Es como el pececito en el agua que fluye y si ve un tiburón, bueno, ahí está el tiburón. Pero su medio es natural. Si vamos a La Habana Vieja, íbamos a La Habana, el Vedadeño, el de Miramar, el de Llanó, el de Lawton, vamos a La Habana, al centro de La Habana, Galeano, San Rafael, Monte. Pero, ¿cómo decir? La Habana era intangible. Yo nací en La Habana, en el Vedado, viví en el Vedado, tengo mi casita final en el Vedado, en el cementerio de Colón, y nací en la clínica de Bustamante, en L y línea casi, hay un triangulito que hay cerca del monumento de los chinos, bajando la calle L. Tengo recuerdos muy vívidos de La Habana porque salí ya mujer y nunca el habanero se dio pisto, entendiéndose para aclarar a nuestro amigo argentino. Pisto es darse importancia. El cubano, el habanero era natural, bocón, generalmente con mal acento, mala pronunciación, gutural, gu. Pero que la educación iba haciendo ascender a nuestro pueblo las raíces bipolares, los troncos africano y español variadísimo, de los cuales somos. Si decimos que somos blancos, caucásicos e ibéricos, mentimos. Si decimos que somos negros de Nueva Guinea, de Guinea-Bissau, de la Costa de Marfil, mentimos. Tenemos una cultura mulata. Y aunque el color de nuestra piel no lo sea, nuestra alma brinca y salta con el bongó, los tambores y todo lo que hemos recibido y lo que somos. Desde Lecuona, con el cinquillo en la comparsa, hasta el primero de los que ya inició la cubanía en la música, Manuel Saumel. Decía, mejor leo una partecita mía, que decimos que los animales son territoriales, ¿no? Y los seres humanos, por ende, también lo somos, territoriales. La casa de la niñez es nuestro territorio y parcela de juegos. La calle, un respiradero para nuevas experiencias. Y a diestra y siniestra se encuentran los puntos cardinales de cada cual. La escuela, la casa de los abuelos, el parque, la iglesia, el club de pelota, lo que sea. Vamos saliendo hacia afuera. Y las personas claves se encuentran por ahí. Y los lugares donde ocurrirán los hechos. Y cada quien sentirá que forma parte de su gente, nación. Y que todo aquello es su patria. Yo habanera soy y así lo siento. Ahora bien, decimos que el habanero y mucho más nuestros coterráneos de todas las demás provincias, de nuestras 6 provincias nacidas en el siglo XIX, el habanero no conoce su ciudad. ¿Por qué? Porque lo menos que piensa es que está montadito en lomas. Si las colinas de Roma son, ¿cuántas? 7. Pues nosotros tenemos 10, tenía que ser un poquito más. Las vemos
¿La recuerdan? Van a recordar la del Morro. Es la primera, la más viejita. La que se habitó en el siglo XVI, cuando Cuba no era nada y siguió sin ser nada. Porque Cuba es un antes, un mientras tanto, un después y un posdespués. Y eso lo vamos a explicar. Cuba era nada. Fue nada, pobrecita mía. Pero lo explicaremos después. Llegamos a La Habana y vemos la Loma del Morro, perfecto. Los que conocen un poquito han visto el Castillo de Atarés, otra lomita. El Castillo del Príncipe, la colina universitaria, que es lo mismo, el mismo ambiente, cortado en dos para que el Calixto García tuviera su lugar, el Hospital Calixto García. De manera que conectamos la calle, ponemos la colina universitaria frente a San Lázaro y a L, donde el tranvía se despeñaba y no iba a parar a los baños de qué sé yo, de Morgado, porque Dios era grande. Dios era grande. A veces la palanca de esa no sé cómo podía frenar antes de llegar a línea. Bueno, el punto es que... ¿Esa fui yo? Sí, usted es que no debe tocar mucho. No debes tocar el estrado. Promise. Para nada. Prometo. Entonces, prometo. I'll try. Entonces, esas son unas cuantas. La Loma del Burro. ¿Quién la conoce? Entre Lawton y Lo Llanó. Y la del Ángel. Esa, el que leyó Cecilia Valdés, pues ya se siente más cómodo. La Loma del Ángel, chiquitita, una lomita. Y la Loma de Chaple, desde donde se podía ver La Habana. Y la Loma de Jesús del Monte, con una iglesita arriba viejita. Esa loma que fue la de los vegueros en el siglo XVI o XVII, que se alzaron por las injusticias contra el tabaco, que empezaba a ser criollo, porque nosotros no éramos nadie. No éramos cubanos, no había cubanía, señores. El romanticismo nuestro puede empezar a partir del siglo XIX, cuando empezamos a alborar una identidad nacional, fundamentalmente en La Habana, Santiago y las villas, las 7 villas de Diego Velázquez. Entonces, se nos quedan varias colinas. El Castillo del Príncipe, que está en la colina llamada, todo lo que es la colina universitaria, llamada colina de Aróstegui. Y una fundamental que nadie, si se fijan y piensen en eso, que es la del Hotel Nacional, la Loma de Taganana. Ahí está. Ahí estaba la batería de cañones de Santa Clara, protegiendo el mar, porque Cuba fue asolada y quemada 2 veces en los siglos XVI y XVII, con los corsarios, piratas, filibusteros. Pero no había criollismo, sino había habitantes casi. Si todo se lo había llevado Santo Domingo, ciudad primada de América, con la primera catedral, la primera universidad dominicana, que era Cuba. Sí, la llave del Golfo. Sí, punto importante, que fue creciendo su importancia. Porque la nave de Filipinas llegaba a Acapulco, se trasladaba su mercancía a Veracruz, a Puerto Progreso, en Mérida, y de ahí a La Habana, cuyo bolsón de bahía, precioso como tantas otras que tenemos en Cuba, era un punto de confluencia, tuvo que ser. No se preocupe. Punto de confluencia de las flotas, de la flota española. Gracias. Entonces, naturalmente, Cuba era ansiada por ser eso, la llave del Golfo, la llave de la entrada a las Américas. Pero no importaba, no tenía un valor como lo tenía Colombia con las esmeraldas, ni México con sus grandes platerías, minas de plata, ni oro. Cuba fue pobre en eso, rica sí en frutos menores, rica sí en caña, en café allí, en tabaco y en gente. Pero para que llegáramos a ser lo que somos todos nosotros, tuvieron que pasar varios siglos. Cuando hablaba yo anteayer de Esteban Salas, un gran músico, decimos cubano, músico colonial, pero nacido en Cuba.
Casi no le apuntaba a la criollez, porque para ser criollo tenía que ser un poco reyollo, un poquito más. Pero eso se forja a lo largo del tiempo. Y eso se lo debemos a varios factores. Nada sale de una sola veta, sino de la confluencia de las vetas que forman un terreno geográfico, geológico, un terreno espiritual, un terreno de tradición. Y por esas bocas, Santiago de Cuba y La Habana, entraron nuestros negros, las tradiciones de países muy variados de África y de regiones muy variadas de Europa, fundamentalmente de España. España, el primer estado de Europa. Recordemos que en el siglo XIX no existía Alemania, no existía Austria, era el Imperio Prusiano. No existía Checoslovaquia, que se hizo y se deshizo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda. Nació y después volvió a morir, y son dos países. Todo evoluciona, todo fluye. Y Cuba fluyó. Y ese incipiente José de la Luz y Caballero, tío de nuestro gran don Pepe de la Luz, ya apuntó con un pensamiento criollo, con una breve constitución que podía ser ese país en formación. País, tierra, gente dispersa, pero Varela, Saco, Mendive, Luz y Caballero, Francisco de Frías y Jacob, aunque fueran sacarócratas, no importa, el imperio del azúcar, Bachiller y Morales, Felipe Poey en las ciencias, una riqueza, la Sociedad de Amigos del País, ya venía del 18, y estamos hablando de principios del siglo XIX, cuando Cuba, la Cuba que hablamos, conocemos y creemos conocer, no existía, sino empezaba a alborar, porque lo hicieron sus gentes que ya no eran españoles, que ya sentían distinta la distancia de allá para acá, de allá para acá. 15 días de navegación, intereses distintos, atropellos que no había por qué, habiendo nacido en Cuba, aguantarse aquello, donde ya había intereses propios, donde el cubano era un cero a la izquierda. Y así fuimos ganando territorio. ¿Y el negro? ¿Dónde estaba el negro? Sin el negro no podemos contar, para nada. Hablamos muy guturalmente, yo misma, con la garganta. Otros hablan con la nariz. ¿Y el argentino? Dígamelo. ¿Con qué habla? Muy proyectado. No lo puedo imitar, muy proyectado. Poderosa potencia. Pero nosotros tenemos una guturalización natural. Por cierto, en La Habana, más influyente, porque las dotaciones de matanzas, dotaciones de negros de Matanzas y La Habana eran poderosas, abundantes, también las de Oriente. No, sí, Pinar del Río, que era más guajiro, era más la décima, era más el punto, eso fue aparte. Nuestra música, aquello todavía no era nuestro, ni las seguidillas, ni el teatro era español. Zarzuela, principio del 19. Pasos con S, no con Z. O al revés, pasos con Z y no con S. Pasos teatrales. Aquello no era cubano. Aquello era, pues sí señor, la maja, el majo, la peineta española, el qué sé yo, el qué sé cuánto, la castañuela, tungutún, la guitarra. Venía de España, del Medio Oriente también, por supuesto. El violín, ¿de cuándo? ¿Qué cubana? Pero había los instrumentos que se forjan, que agarras esto, haces un güiro. Yo salgo aquí, pero un sonido. Lo mismo lo hago en África.
Y la maraca, la misma la tengo allá en el Congo, que la tengo en una fruta, en un güiro cubano de una mata. Y la clave, buenas maderas, el ácana para que suenen bonitos. No traje unas mías que suenan divino, la sinfonía de Beethoven. Entonces, se van mezclando las cosas. Y son los cómicos, cuando se dice cómicos no se dice cuacuacua, pero son los artistas españoles. Covarrubias ya era un criollo y tenía su compañita, pero la gente se cansó de todas aquellas seguidillas y todas aquellas. Y entonces entró el arriero, y entró el carretero, y el calecero de la caleza, y andando el tiempo, el negrito y el gallego. Ya había identidad incipiente en nuestra tierra, en nuestro país, apoyado por esa riqueza, esos tambores, esos ritmos, no solo los africanos, los de la contradanza, todo se va mezclando, todo se va uniendo, y en la mano izquierda de la comparsa, el cinquillo de Lecuona nos arrebata, de origen africano, el que se crea muy puro, muy caucásico, estudie. Ahí nos vamos fusionando. La esclavitud separa, la esclavitud aplasta, y el ser humano es cruel. Y tuvo que haber una guerra de independencia de 1868 para que esa identidad nacional ya estuviera a punto de explotar y explotara. Y cuando el 22 de enero de 1869, en el Teatro Villanueva de La Habana, los bufos o cómicos cubanos de la orquesta que se llamaba Flor de Cuba, una bandita típica, tin, 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 ya le gritaron a Céspedes, ¡viva Céspedes! Ya las autoridades españolas estaban con los pelos de punta. Y al día siguiente, el 22 de enero, que es la fecha que dije, sale aquel de ¡viva la tierra que produce la caña! Y ahí se armó el San Quintín. Ahí hubo muertos, heridos, y surgió la figura joven de 16 años de José Martí y Pérez, que le costó la prisión en las caleras de esa colina universitaria de San Lázaro, donde está el Rincón Martiano. Ojalá lo hayan visitado. Bello. Tan cerca de las Furnias, antes de que se hiciera el Havana Hilton. Había unos huecos tremendos. Daniel, no pudiste conocerlos, estabas en el limbo, no habías nacido. Pero sí, yo los vi, como los caballitos de que estaban donde estaba el Hilton, los ponicitos, los carritos de montar. Doctora, Habanera soy, ¿me está acordando? Usted improvisando, el tiempo se le atropella y no se da cuenta. Trate redondeando en unos 3 o 4 Trataremos para resumir el espíritu de La Habana. Claro que sí. Colinas, geografía, música, que se destapa en el siglo XX, ya se nos está pegando al talón, cuando el grupo minorista de todos aquellos de Carpentier y José Zacarías Salet y Rubén Martínez Villena y Jorge Mañach y Francisco Ichazo, les va sonando, ¿verdad? Toda esa gente ya protesta contra Sayas, contra las impurezas de la política. Y se destapa el amor, ¿verdad, mi estirado poeta? Hacia la poesía afrocubana. Es un hito en nuestra historia nacional cuando se comienza con Guillén, Rómulo, La Chatañeré, Emilio Vallagas, toda la pléyada de poetas que hicieron poesía afrocubana. Por supuesto, con el impulso de París, donde las modas van y vienen, recibimos eso de París. Y naturalmente nuestra africanía surgió como una forma de nuestra cubanía. Y estamos hablando de La Habana, no de otro lado. Vimos, de haberlo yo sabido, y ya para casi resumir lo que es irresumible,
Yo viví y de haberlo sabido hubiera hecho otras cosas. Precisamente en el litoral, pegadito al río Almendares, 3, 4 cuadras, 5 a lo mejor, al litoral de Diente de Perro. ¿Se acuerdan de la palabra diente de perro? Esa roca áspera coralina que lastima si la pisas. Viví ahí, pegadita. Me asomaba al mar. Pórtate. Y frente a la casa de Dulce María Loinás. Ella tenía su jardín, su gran novela que escribió allí, frente al mar. No existía el Vedado Tennis Club. Y yo vivía frente a ella. Entonces, de haberlo sabido, repito, hubiera abierto un agujero en el jardín de mi casa. ¿Para qué? Si lo hubiera sabido. Para hallar los restos de los iboneyes que allí pescaban junto a las orillas del Casiguaguas, el río Almendares, en honor al obispo Almendaris, y se cambió por Almendares el Casiguaguas. Y hubiera abierto un agujero, a ver qué hubiera encontrado, si algún guamo, algún tipo de cuchilla, algún tipo de anzuelo hecho por los iboneyes. O tal vez hubiera encontrado restos de loza de los invasores ingleses que por allí desembarcaron, pegadito a la Chorrera, donde yo iba a jugar de pequeña y donde nos abrieron las puertas para ver cómo era aquel casillito cerrado para todos. Pero ay, no lo sabía. No pude abrir aquel agujero que hubiera encontrado arqueológicamente tesoros en el jardín de mi casa. Me lo perdí, pero cuando regrese voy a ver si abro ese agujero. Muchas gracias. Es una pena que el tiempo sea breve, porque es para estar escuchando a la doctora Rosa Leonor durante horas, porque tiene mucha vivencia y además conoce la historia profundamente. Quiero dejar unos minutos para hacer algunas preguntas, para si alguien quiere hacerlas. Sé que Julio Estorino quiere hacer algo, comentar algo. Yo también quiero decir. Y usted quiere, bueno, empiece usted. Lo mío es bien cortico. Dígame. Voy a ponerme de pie porque no me hace falta esto. Ajá. Hoy se ha hablado aquí. Es que estoy flojo. Hoy se ha hablado aquí de La Habana. Yo vivo con una enorme pesadilla de noches enteras y días buenos, porque lo que yo estudié en la Universidad de La Habana, pero aquí no se mencionó el famoso Capitolio, aquí no se ha mencionado el Teatro Pairet, y aquí no se ha mencionado el Hotel Pasaje. Yo tuve que salir de Cuba con una herida de 19 puntos, que me la dio el hombre que dijo que me amaba. Y me quedé esa noche en el Hotel Pasaje. Todas las noches recuerdo, porque ahí es donde me quedaba con mi padre, porque yo soy del campo de una finca. Señores, jamás podremos olvidar lo que es La Habana. La Habana es lo nuestro. Y yo sigo con las pesadillas. Dios quiera. Bueno, la herida ya está bien. Yo no me podía ni ir a la playa aquí. Estuve 2 días en el Hotel Pasaje hasta que me pude escapar, porque me buscaban por Marianao, donde estaba mi familia, por la casa de huéspedes de estudiantes donde yo vivía. Pero al fin estoy aquí y no me importa que siga con la pesadilla, porque cuando la tengo recuerdo a mi Capitolio, al Hotel Pasaje y al Teatro que era una maravilla. Amén. Gracias. Gracias, Blanca, por su comentario. No, cada uno tiene su Habana y la doctora hablaba de algo muy que a mí me llamó mucho la atención y es verdad, uno no conoce lo que tiene. No, yo he descubierto la Habana, muchas cosas de La Habana estando aquí. Yo no, y le pasaba por al lado de muchos lugares. Usted mismo tenía Dulce María Loinás frente a su casa y no lo sabía. Yo pasé muchas veces por delante de su casa y no sabía que esa era la casa de Dulce María. Así le puedo contar muchas historias. ¿Alguna pregunta? Yo viví en el barrio Sí. del Ángel, Uh-huh. en
Villegas, a media cuadra del Palacio Presidencial. Ahí nací. ¿Eh? Y siempre me acuerdo de Cirilo Villaverde por Claro, Cecilia Valdés. Y fue escrito en ese barrio. seguro. No, en la historia está llena de... todas ciudades están llenas de historia y de detalles. Dígame. Déjenme. Se ve que ustedes no tuvieron nunca en Unión de Reyes. Se ve que no tuvieron. Pero bueno, yo se los voy a perdonar porque yo también amo La Habana, aunque nunca, no nací allí ni viví en ella. Esto yo ni me acordaba que existía, porque esto lo escribí en 2 minutos, porque un día me llama alguien a quien yo quería mucho, y aquí se ha hablado de poesía afrocubana, y se ha hablado de nuestros cómicos, y algunos de ustedes quizás recuerden un personaje que yo creé para la radio, cuando yo estaba en la jovenísima Candelaria, ¿no? Que era una mulatica cubana, y el que me hacía la voz de Candelaria era el gran Néstor Cabel, que murió hace aproximadamente 1 año y medio en Texas, donde pasó los últimos años de suicidio. Y Néstor me llama un día, pues, que era un talento extraordinario, porque yo le pasaba por fax todos los días la Candelaria que yo escribía y nunca tuve que decirle a Habani desde la primera, lo quiero así. Él la abordó desde el primer momento. Pero en fin de cuentas, Néstor me llama, ustedes se acuerdan que él tenía sus funciones ahí en este teatro que sin recato alguno se llama de Bellas Artes, ahí en la calle 8. Y me dice, Julito, necesito que me escribas un par de cosas ahí chiquitas para La Habana, porque el show empieza con La Habana y yo quiero ponerle algo, qué sé yo. Y le dije, bueno, déjame ver, le escribí esto y se lo mandé. Y hoy, antes de venir para acá, me acordé que yo había escrito esto alguna vez y lo encontré, ¿no? Y lo llamé Glosas a La Habana y dice así: La Habana, muñeca triste acariciada de algas, princesita del Caribe, hija de tambor y lágrimas, abre los ojos y mira tus palmeras deslumbradas, el malecón hecho fiesta y el amor en abundancia, tu cielo de nuevo trono de una estrella solitaria. Resucita tu alegría que la paz está cercana, la libertad ya está presta para cantarte, mi Habana. Y la otra decía, mi Habana, perla que vive en lo más hondo del alma, damisela encantadora, linda y sin virante mulata, música que va saltando por adoquines y tapias, pregón de vida y dulzura que abre puertas y ventanas. Tu recuerdo es la caricia que pone fe en mi nostalgia. Mi Habana, ponte bonita, que el reencuentro nos aguarda. Mi corazón te presiente. Dios te bendiga, mi Habana. El año que viene se cumple 175 años de la Fundación de Unión de Reyes. Así que tenemos que hacer Unión de Reyes. Julio, que te he oído hablar de Unión de Reyes. ¿Qué cosa es Unión de Reyes? Una fábrica de algo. Es un ignorante, Julio, es un ignorante. Es un ignorante. Quiero darle las gracias a la doctora Rosa Leonor Wismar y a Ramón Fernández Larrea por sus conferencias, por sus intervenciones tan emotivas y que resaltan la belleza y la historia de la capital de todos los cubanos. Y para cerrar el acto quisiera que Albertini venga acá al micrófono y haga el cierre. Bueno, hoy hemos escuchado, hemos visto Vistas de La Habana, que proyectó Luis de la Paz, Pasajes de La Habana. Hemos escuchado a Ramón Fernández Larrea hablando sobre La Habana, Rosa Leonor Wismar, y hemos palpado el sentimiento. En ocasiones el sentimiento nos ahoga. Y yo mientras escuchaba, miraba a mi amigo, el querido periodista argentino Leandro Gasco, y yo pensaba, aquí se han hablado cosas que Leandro no conoce, como la misma doctora Leonor Wismar, que habló de una manera críptica para quien no es cubano, muchas veces. Sin embargo, yo miraba a este Leandro y decía, apelo al sentimiento de Leandro, a su capacidad sentimental para que conozca el sentir de lo que es un pueblo en destierro,
lo que es un pueblo despojado de sus derechos, ciudadanos expulsados, señores, de su casa. Porque hablamos de La Habana, pero hablemos de toda Cuba. Es muy triste, y vamos a poner este símil, que un hermano mayor se erija en dueño de la casa solariega y te digas, si no piensas como yo y actúas como yo quiero, te tienes que ir de aquí. Y eso es lo que ha pasado. Y el exilio es muy duro. Hoy enfrentamos tiempos difíciles, hay cambios en el mundo muy grandes, hay migraciones enormes, que yo creo que dentro de un tiempo pues cambiarán el contorno del planeta y la composición étnica de la raza humana tal y como la conocemos ahora. De hecho, se dice que dentro de unos años las personas con características caucásicas van a desaparecer. Entonces hay una cuestión en esto, y me referí a esto porque en estas migraciones tienes que reconocer la migración muy válida, que es por motivos económicos, de la emigración por exilio. El emigrado económico, siempre que quiera, puede retornar a su patria. El exiliado no puede. Y más en un régimen como el que enfrentamos en Cuba, y eso quiero recalcarlo, que al que abandona su patria, por los motivos que yo he dicho, porque el hermano mayor te expulsó de tu casa, si no te fuiste, te pudo hasta haber matado, como ha sucedido. Entonces, pues, eres un expulsado, eres una planta trasplantada, que no es lo mismo. Una planta trasplantada por fuerza no es lo mismo que una planta que tú siembras, que la tomas de otra maceta, la trasplantas, no es lo mismo una que otra. Y ese es el dolor nuestro. Y espero que esto pues no se refuerce más. Y una persona como Leandro Gasco, un periodista internacional de larga trayectoria, haya captado este sentimiento nuestro. Yo te pregunto, Leandro, ¿cuál fue tu sentir hoy aquí ante esta explosión de cubanía, de localismos de todo tipo? Porque conocimos que existe un pueblo en Cuba que se llama Unión de Reyes. Mire qué casualidad. Estoy bromeando con Julio. Estoy bromeando con Julio. ¿Cuál es tu sentir, Leandro Gasco? ¿Qué experimentas tú? Bueno, mi sentimiento es de emoción por haber escuchado. Creo que se une la nostalgia de todos ustedes con el deseo también de un futuro mejor. Y creo que bueno, la fuerza que tienen y la lucha que sostienen va a conseguir en algún momento eso, y además que han hecho un trabajo fecundo para que las nuevas generaciones también asuman ese compromiso. Y después, bueno, fue claro lo de las características de La Habana, de las que imagino tienen que estar orgullosos, y también todos tenemos que estar comprometidos con que aquella perla vuelva a su estado. Bueno, por eso luchamos todos, por eso tenemos diferentes organizaciones políticas, culturales, históricas, como el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, que preside Pedro Corzo, que está hoy aquí, y que también es vicepresidente del PEN Club. También está Tony Ruano, nuestro tesorero de la directiva, mi querido, se me olvida el nombre de Daniel Pedreira, Silvia Landa, Chucho Herrera, nuestro querido Chucho Herrera, que vi la admiración que sintió Ramón Fernández Larrea con este patrimonio de Cuba, porque Chucho es un patrimonio de Cuba, de la Cuba republicana, de la Cuba real y de la Cuba, porque incluso Chucho era un individuo, y esto son anécdotas de Cuba, de La Habana. Chucho en época castrista frecuentemente era suspendido de la radio, lo castigaban por ser distintivo, por ser una persona, por manifestar sus criterios dentro de un patrón cubano, que es otra cosa que tenemos los cubanos, individual. Y eso le acarreó a Chucho
miles de conflictos. Yo lo tenemos aquí a nuestro querido Chucho Herrera. Bueno, pues, sí, Silvia. Yo quiero, cuando Julio Torino dijo de Unión de Reyes, yo quiero contarles una anécdota para que vean que aquí se va a celebrar algo de Unión de Reyes. Ah, eso es broma, niño, eso es broma, eso es broma. Recientemente yo le enseñé, le llevé a la casa un mapita de un restaurante en Sevilla que se llama Azúcar. La dueña es la mulata más bella que ustedes se pueden imaginar, toda una dama. Y le traigo el mapa muy orgullosa para que él viera los platos cubanos, pero un mapa muy lindo de color. Y él empieza y miraba. Dice, bótalo, esto no sirve para nada. Digo, ¿por qué? Y buscó una lupa, porque no estaba Unión de Reyes. Hay otra cuestión muy importante. Lo que pasa es que él es tan modesto que esa modestia contagia a uno. Y es que aquí está Ángel Cuadra, el presidente fundador del Pen Club de Escritores en el Exilio, y su esposa Teresa Vale. Ángel está aquí con nosotros. Ángel, Y que todo el mundo quiere mucho. ¿qué has pensado hoy? ¿Qué has pensado hoy de este evento? Bueno, en verdad que yo le decía a Teresa que no hay nada más importante que tener en la memoria los hechos que han constituido a la nación. Porque en definitiva, esa es nuestra raíz. Y que no se puede tener el pecado de olvidar. No de olvidar solamente un hecho, sino olvidar todo lo que somos, todo el recorrido que ha habido. Yo recuerdo cuando mi amigo Pedro Costa tenía un programa para la cultura cubana, que le asignó la tarea de que yo hiciera un recorrido de toda la cultura cubana desde el principio. Y allí descubrí que el primer concierto de música selecta en América se dio en La Habana, dirigida por un norteamericano que vivía en lo que es Arrabí, Siriña. O sea que La Habana tenía todas aquellas cosas que no deben morir y que el Pen Club recoja ese testimonio, lo eleva a categoría de realidad. Es una de las cosas más hermosas que he visto en muchos días poetas. No se olviden nunca que García Lorca estuvo en el año 30 en Cuba. Estuvo casi un año. Le dedicó muchos poemas a Cuba. Por cierto, que no había mencionado que hace rato que no venía por aquí a nuestra querida Josefina Leiva, que está aquí, la escritora Josefina Leiva. Es un placer que estés aquí y que hayas compartido hoy con nosotros todas estas vivencias llenas de emoción. Luis. No, nada, que muy agradecido a todos por su presencia. Ha sido un acto muy bonito, muy emotivo y que todos los compartimos porque aunque no sean habaneros muchos, todos pasaron por La Habana o la mayoría debieron haber pasado por La Habana, la conocieron y La Habana, como mencioné al principio, es la capital de todos los cubanos y es un lugar que todos disfrutamos y que es símbolo de Cuba. Y así que muchas gracias. Diga usted. Que dicen, me acaba de reafirmar mi curiosidad de este día. ¿Cuántos habaneros hay aquí en este momento? Yo levanto la mano. Habanero, 100% como la doctora Rosalía. Somos la mayoría, ¿no? Perdón, yo soy de otro lado de pura casualidad. Tony, tú eres habanero. Yo soy de nacer encima de Camagüey en un avión, pero bueno. Yo soy de la provincia de Matanza, de una finca campesina, guajirita, de Perico, kilómetro 159 de la carretera central. Juan Julio, el próximo año, Unión de Reyes. Bueno, muchas gracias por haber